Reveladas, las dos leyendas escalofriantes y embrujadas de Tamaulipas que no deberías descubrir. La noche caía pesada sobre el pequeño pueblo de Tamaulipas, cubriendo las calles con un manto de silencio inquietante. Las luces de los faroles titilaban nerviosas, como si presintieran que lo oscuro iba más allá de la noche. Lía, una joven madre de familia, caminaba rápidamente hacia su hogar después de cerrar la tienda de abarrotes. El eco de su paso resonaba en la soledad, y un escalofrío recorría su espalda cada vez que un viento frío azotaba su rostro. La Llorona, el Nahual, las leyendas antiguas que tanto había escuchado de niña volvían a atormentarla, pero ella se negaba a dejar que el miedo dominara su vida. Esa noche, un lamento distante atravesó el aire, un desgarrador llanto que parecía venir de las sombras. El corazón de Lía se aceleró, sus manos temblaban mientras apresuraba el paso. Solo son cuentos, intentó convencerse, nada puede pasarme aquí. Sin embargo, a la mañana siguiente, Valeria, su pequeña de 6 años, llegó a casa con un muñeco antiguo, sucio y de ojos inquietantes, que encontró en el jardín. «Mira, mami, qué bonito», exclamó la niña, con una sonrisa que dejó a Lía helada. «No, cariño, eso no es nuestros», dijo alzando la voz, sintiendo una extraña conexión con aquel objeto. Sin pensarlo, lo recogió y decidió deshacerse de él. Los susurros entre los vecinos se hicieron más intensos. Los niños estaban desapareciendo uno a uno, y la preocupación de Lía crecía como sombra. Fue a la comisaría para reportar la situación, pero un policía con mirada sombría le advirtió que no debía involucrarse en asuntos de adultos. Ella sintió la impotencia apoderarse de su corazón, algo oscuro acechaba su barrio y necesitaba saber qué era. Esa noche, con el silencio envolviendo su hogar, buscó respuestas en el viejo diario de su abuela. Lo que encontró la heló hasta los huesos: rituales, advertencias sobre el nahual y un sacrificio necesario para alejar la maldad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Desesperada, Lía decidió interrogar a sus vecinos más ancianos. Las miradas que recibió fueron de advertencia, como sombras que perseguían sus preguntas. Una anciana finalmente habló, revelando que el enfermo del pueblo, una figura gris que acechaba a todos, tenía un vínculo aterrador con esas criaturas. Sus palabras se ahogaron en el aire cuando un hombre les pidió que se callaran. La verdad permaneció oculta, cimentando la desconfianza en su pecho. Esa tarde, mientras la tarde caía, Lía sintió que todo se aceleraba, algo la empujaba a actuar. La calma que había reinado en su hogar se había volatilizado. La pequeña Valeria, ajena al terror, sonreía mientras jugaba con el muñeco en la habitación. Pero algo no estaba bien. Lía escuchó murmullos, risas distantes que la llenaron de un pánico inexplicable. Se acercó a la habitación, y lo que vio la hizo gritar. Valeria estaba sonriendo, pero aquel muñeco estaba rodeado de sombras, palpando su realidad con un símbolo antiguo que brillaba en el suelo. En ese instante, Lía comprendió que el eco del pasado la había alcanzado, que las leyendas no eran solo historias, sino advertencias que la ataban a un destino incierto. ¿Podría salvar a su hija de los terrores que acechaban Tamaulipas, o sucumbiría también a las sombras que la rodeaban? La obsesión por descubrir la verdad se volvía más peligrosa a cada instante, y el reloj seguía sonando en cuartos oscuros donde los secretos parecían cobrar vida. Las horas pasaron, pero el terror no se fue de la mente de Lía. Decidida a liberar a su hija, se acercó al muñeco, que parecía pulular con una energía oscura. Valeria, con los ojos brillantes, lo abrazaba. «Es mi amigo, mami», decía con dulzura, pero esas palabras sonaban en sus oídos como un eco lejano, lleno de amenaza. El nahual, susurró Lía para sí misma, recordando los fragmentos del diario de su abuela. Alguien tenía que realizar un ritual para romper la conexión entre el muñeco y su hija. Pero,
¿estarían dispuestos a ayudarla? Tremendas dudas y temores la invadieron. No podía arriesgarse a que fuera demasiado tarde. Sin más tiempo que perder, salió al patio trasero, donde había un pequeño altar que su abuela usaba para los rituales. La noche caía cada vez más oscura, y el aire se volvió pesado. Lía recolectó hojas de hierba buena, sal y una vela de cera blanca. Mientras se preparaba, recordó las palabras de la anciana: la clave está en purificar el lugar y ofrecer un sacrificio que frene la maldad. Estuvo a punto de rendirse cuando un grito cortó el silencio de la noche. Venía de la casa de enfrente. Lía sintió un escalofrío recorrerle la columna, miró hacia la ventana de sus vecinos y pudo vislumbrar cómo una sombra se deslizaba por el jardín. La figura, con un cuerpo alargado y manos garras, era inconfundible. El nahual. Su respiración se tornó irregular. No puede ser, era la única frase que su mente repetía. Atrapada entre el miedo y la necesidad, Lía recordó la última advertencia: no mires a los ojos del nahual. Decidida a proteger a Valeria, se dirigió más rápido al altar, dejando caer los ingredientes por el camino. Mientras encendía la vela, murmuró las palabras del ritual que encontró en el diario. Las llamas danzaban y parecían responder. Los susurros y risas se intensificaban. Lía se giró de repente. Allí estaba la figura sombría, observándola desde la esquina del jardín. Su corazón latía como un tambor, sentía que el tiempo corría en su contra. El ímpetu de la oscuridad la rodeaba. «Déjala en paz», gritó, acobardada, pero poseyendo una fuerza desconocida. Mientras el nahual avanzaba, el muñeco en el interior de la casa parecía vibrar, como si la voz de Valeria intentara llegar a su madre. Una neblina oscura se arremolinó a su alrededor y pudo escuchar el eco de las risas infantiles llenando el aire. El nahual lanzó su mano hacia ella, y Lía sintió un viento helado como si le acariciara el rostro. «Basta», gritó, y lanzó puñados de sal hacia la sombra. A medida que el grano blanco le caía, la figura pareció tambalearse, desenfocándose por un instante. Fue suficiente. El miedo de Lía se transformó en determinación, aceleró el ritmo del ritual, pero cuando las palabras clave escaparon de su boca, una carcajada resonó en la noche. ¿Había hecho algo mal? Entonces, el muñeco en su casa se iluminó con un resplandor sobrenatural y, en una fracción de segundo, Valeria apareció en la puerta, sonriendo, pero con algo en su mirada que Lía no reconocía. «Es mi amigo, mami, no te preocupes». «Él quiere jugar», murmuró la niña, y esas palabras golpearon el corazón de Lía con una mezcla de terror y confusión. Lo que iba a ser un acto de salvación podía terminar en la mayor incertidumbre. Suspirando, Lía comprendió que no solo debía liberarse de una vieja leyenda. Este era un juego en el que la vida de su hija pendía de un hilo, y lo que una vez consideró un muñeco, ahora se presentaba como el verdadero monstruo. El nahual, riendo en la penumbra, se desvaneció. Pero Lía sabía que eso no significaba que se hubiera ido para siempre. La sombra de una madre se perfilaba contra la puerta, y su corazón gritaba por la verdad. «¿Qué más esperarías?», susurró el viento entre susurros, antes de que estallara la oscuridad de nuevo. Mientras el último rayo de la vela se consumía, el terror latente hizo una pregunta que resonaría en la mente de Lía. ¿Era posible que el muñeco estuviera realmente poseyendo a Valeria? Tenía que descubrirlo antes de que la siguiente luna llena llegara, antes de que pudiera ser demasiado tarde. La brisa extremadamente fría de la noche hizo que Lía temblara. Las sombras del patio se alzaban imponentes a su alrededor, como si estuvieran esperando el momento justo para abalanzarse sobre ella. Con el corazón en un puño, se dirigió presa de la desesperación hacia la casa, convencida de que necesitaba saber más sobre el muñeco. Su mente daba vueltas, cuestionándose si realmente estaba siendo testigo de un juego de un niño o si la oscuridad había tomado un camino del que no podría regresar. Al abrir la puerta, el ambiente en el interior era denso, como si el aire estuviera impregnado de una esencia pesada, casi palpable. Las luces parpadeaban débilmente, pero en medio de ese titilar, Lía notó un resplandor anómalo proveniente del salón. Era el muñeco, que permanecía en el suelo, emitiendo una luz tenue y sugestiva, mientras Valeria se encontraba cercana, aún abrazándolo. Su risa resonaba en el aire,
pero sonaba diferente, como si estuviera siendo manipulada desde las profundidades del objeto. «Valeria», gritó Lía, acercándose. La niña giró su rostro, y algo en su mirada erizó la piel de su madre. Sus ojos ya no eran los de su pequeña, eran oscuros, con una profundidad abismal que la paralizó. «Es un juego, mami. El muñeco me enseña cosas que no conoces», dijo con un tono que resonaba fuerte en la penumbra. «¿Qué cosas, hija?» «Suéltalo». La angustia hizo eco en su voz, una mezcla de amor y miedo que atravesaba la habitación. Ese tono reprimido, casi cautivador, creaba un vórtice de inquietud que amenazaba con tragarse a Lía, pero antes de que pudiera reaccionar, el muñeco comenzó a moverse. No era un movimiento humano, sino un vaivén espasmódico que parecía alimentarse de la energía de Valeria. La madre sintió que el tiempo se detuvo. Las sonrisas y risas de la niña habían desaparecido, y en su lugar, una risa grave, burlona, emergió del muñeco, resonando en las paredes. «Ella elige jugar y tú jugarás también, si es que quieres salvarla», dijeron sus labios de forma casi desafiante. Lía tambaleó hacia atrás. La sensación de terror se alzó en su pecho con fuerza, como un puño apretado. «¿Qué me has hecho, Nahual?», susurró, sabiendo que la figura oscura había vuelto, filtrándose como un manto en el aire. La conexión entre su hija y el muñeco no solo seguía vigente, sino que se había profundizado, transformándose en un hilo de vida y muerte. En un intento de recuperar el control, buscó el diario de su abuela, sintiendo por las páginas la urgencia de encontrar respuestas. Pero el objeto ya no estaba en su lugar habitual. Mirando a su alrededor, el pánico la envolvió. «Valeria, ¿dónde está el diario?», preguntó, su voz temblaba. «Está en el lugar donde lo dejaste, mamá, pero no debes ir allí. Él no quiere que sepas la verdad. Verás. Todo es un juego muy divertido», replicó la pequeña, pero su mirada ahora desencajaba algo ominoso. Justo en ese instante, Lía oyó un susurro, un eco del pasado que viajaba en el viento. «La oscuridad crece, llévala a su verdadero hogar», con una mezcla de proyección y desesperación, recordó la advertencia de su abuela sobre el nahual: «Primero se lleva al alma del niño, luego se queda con su vida», mientras las risas resonaban a su alrededor como un eco interminable. Lía se dio cuenta de que cada segundo contaba. Tenía que encontrar el diario, desentrañar lo que había perdido. Humos de desesperación la empujaron a buscar en su habitación, donde de seguro lo había guardado. En un frenesí, cruzó el pasillo, sintiéndose vigilada, como si los ojos del muñeco estuvieran eligiendo su próximo movimiento. Cuando llegó, allí, entre las sombras de su mesita de noche, el viejo diario aguardaba. Sin embargo, su página estaba marcada por una extraña mancha oscura. Al abrirlo, la visión de aquellos trazos viscerales y perturbadores la golpearon, símbolos que reconocía difusamente, antiguos rituales que decididamente habían despertado algo malévolo. «No hay tiempo», pensamientos caóticos pululaban en su mente. Lía sabía que debía actuar rápido, sin embargo, el peso de la oscuridad ya comenzaba a asfixiarla, aplastando su voluntad. El eco de la risa se intensificó, y de pronto, un trueno resonó más allá de su ventana, como un presagio de lo que vendría. Ojos cerrados, sintió como la piel se le erizaba, el terror la consumía. Valeria se caía al suelo, y el muñeco reía con fuerza, como si quisiera que el mundo se desmoronara. En ese momento, la realidad se desvaneció. Lía comprendió que la línea entre el amor y la locura era delgada, y que el sacrificio real estaba por hacerse. «Deja de tomar lo que es mío», gritó Lía, mientras una niebla espesa comenzaba a formar un nuevo laberinto a su alrededor. La oscuridad llamaba y susurraba, burlándose de sus miedos más profundos. La luna llena brillaba en el cielo, pero no era la luz esperada, era un faro de advertencia. En la confusión, una pregunta se inmiscuyó en su mente: ¿podría realmente recuperar a su hija, o el precio sería más alto de lo que jamás imaginó? Y así, con el aliento cortado, Lía se dio cuenta de que el verdadero juego apenas comenzaba. ¿Sería capaz de vencer al nahual antes de que llevase a su hija a su oscuridad? La respuesta regiría no solo su futuro, sino el de cada alma que cruzara su camino. El terror acechaba y el tiempo se acababa. El viento aullaba afuera, como un lamento lejano que resonaba con los ecos de antiguas advertencias.
Lía sintió que el tiempo se estaba desvaneciendo. La risa del muñeco se volvía más fuerte, más insistente, y en su pecho, un pánico helado se apoderó de cada rincón de su ser. Sin pensarlo, se precipitó de nuevo al salón, con el diario en la mano, buscando respuestas que parecían escapar de sus dedos. Valeria, gritó, vislumbrando la figura de su hija en el suelo. La pequeña ya no estaba inmóvil, sino que se movía con una agitación espasmódica, como si el muñeco estuviera tomando control. Valeria. Despierta. Lía se arrodilló junto a ella, agachándose para verificar si aún había luz en esos ojos que amaba. Pero lo que vio la llenó de angustia, la oscuridad había invadido no solo sus ojos, sino su esencia. Los símbolos en el diario comenzaron a temblar en su mente, como serpientes enredadas, revelando una verdad que no quería aceptar. La única manera de liberarla es enfrentarlo, murmuró para sí misma, mezclando su temor con una maldición silenciosa hacia el muñeco. La risa seguía resonando en la habitación, ahora retumbando en las paredes y reverberando por todo su ser. ¿Te gustó conocer el juego de Valeria?, preguntó el muñeco, hablando a través de la voz de su hija. Ella ha decidido ser parte de esto, y tú también lo serás, o perderás todo lo que amas. Con cada palabra del muñeco, el ambiente se tornaba más lúgubre. Lía, tomando fuerzas de donde pensó que no tenía, abrió el diario y comenzó a leer en voz alta los fragmentos que su abuela había escrito. Para romper el vínculo, debes ver la verdad de la oscuridad. Las palabras resonaban extrañamente, como si fueran parte de la composición del aire. De repente, un frío feroz recorrió la habitación y la luz de la luna desapareció, sumiendo todo en una negrura abrumadora. ¿Qué estás haciendo? No puedes, chilló la voz del muñeco, pero Lía seguía leyendo, sintiendo como la esencia de su hija flotaba entre los símbolos. La risa se convirtió en gritos, en un clamor de desesperación que la envolvía. Lía. El susurro provenía de Valeria. La niña, en un instante, pareció recuperar la chispa de su ser. Mamá, ayúdame, el juguete, no es lo que piensas. La oscuridad quiere, pero su voz se apagó, y en su lugar, el muñeco rió con burla, incapaz de permitir que su víctima se liberara. Lo que necesitas no es valentía, sino sacrificio. El muñeco se erguía, sus ojos vacíos reflejando la luz agonizante. Tú harás el sacrificio, o yo reclamaré lo que me pertenece. Lía, sintiendo el desespero aferrarse más a su piel, echó una mirada al diario. ¿Qué pasará si dejo que uno de nosotros se ofrezca?, pensó, la idea chocando como un trueno en su mente. ¿Podría ser la solución? ¿Podría salvar a Valeria a costa de su vida? Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y una sombra más oscura que la noche empezó a emerger detrás del muñeco. El rostro del nahual, una máscara de horror, se empezó a formarse. No lo hagas, advirtió Valeria con un grito angustiado. La mente de Lía estaba en caos, y sus pensamientos se confundían en el dolor de la decisión que debía tomar. Era un juego mortal, y ella no podía salir perdiendo. La pregunta ahora era, ¿qué estaba dispuesta a hacer para salvar a su hija? En medio de la agonía, un grito ensordecedor rasgó el aire. La niebla se retorcía en la habitación, y el monstruo estaba cada vez más cerca. Era un momento decisivo, un instante que la empujaría hacia una elección que cambiaría todo. Juró que no cedería al nahual, pero mientras el horror se acumulaba a su alrededor, tenía que descifrar la última clave antes de que todo se convirtiera en ceniza. Y solo había una forma de hacerlo al enfrentar su mayor miedo, el que acechaba en las sombras. Si tienes que tomar algo de mí, entonces ven a buscarlo, gritó, enfrentándose a la oscuridad, sin saber cuál sería el verdadero costo. Al final, la respuesta se acercaba, y con ella, una certeza que la aterrorizaba. ¿Estaba dispuesta a perderlo todo por su hija? El nahual se rió en respuesta. El juego estaba lejos de acabar, la luz comenzó a desvanecerse, y en ese abismo, Lía sintió que el verdadero terror apenas comenzaba a desplegarse. ¿Sería capaz de desenterrar la verdad oculta en su pasado, o cedería ante la fuerza que ya había destrozado a otros? Las sombras se acercaban, y el juego, indudablemente, se tornaba en una feroz batalla por el alma de su pequeña. La noche prometía mucho más horror del que ella imaginaba. La oscuridad se espesó a su alrededor, como un manto de pesadilla que exprime la esperanza de cualquier luz.
Lía sentía que el aire se volvía más denso, asfixiante. La risa del muñeco, un eco de locura, reverberaba en su mente, y al mismo tiempo, Valeria parecía desaparecer en un abismo sombrío, justo delante de sus ojos. Valeria, gritó de nuevo, sus manos temblorosas aferrándose al diario, como si las palabras escritas pudieran servirle de ancla. Sin embargo, los trazos retorcidos de las letras parecían burlarse de ella, jugando en su mente. Pero había un fragmento que seguía resonando, la verdad de la oscuridad. ¿Qué podía significar eso? Mientras sus pensamientos luchaban por encontrar claridad, Lía notó que las sombras, antes inertes, comenzaron a tomar forma. A su alrededor, figuras se contorsionaban, emergiendo del vacío. Formas borrosas, una tras otra, como recuerdos olvidados, se dirigían a ella, y cada rostro era más incierto que el anterior. Son las almas atrapadas, pensó, su corazón latiendo desbocado. Esa revelación, un puñal helado en su pecho. Pidió a su mente que se fijara en la esencia de lo que las sombras deseaban. Eso es lo que el nahual quiere. El muñeco se acercó un poco más, con una sonrisa torcida que helaba la sangre. ¿Vas a enfrentarte a la verdad, Lía? ¿O dejarás que tu hija muera en el intento? Su voz se deslizaba entre los ecos, desgarrando su confianza cada vez más. No permitiré que te lleves a Valeria. Su voz, más firme ahora, retumbó en el espacio vacío. El juego se intensificó. El muñeco elevó su mano, y las sombras a su alrededor se agitaron, lanzándose hacia Lía, como si las penumbras mismas la quisieran tragarse. Y en esa oscuridad, sentía cómo su esencia se deshacía. Una ansiedad asfixiante abrumaba su mente mientras los rostros de esas almas, miradas vacías y suplicantes, la rodeaban, gritando en silencio. «Bríndame tu sacrificio», retumbó el muñeco, el caos clamando en su voz. «Libera a tu hija o serás una de ellas. Una entre millones». Lía cerró los ojos. Flashes de su vida le golpeaban como un torrente. Su niñez, las risas, el amor sincero por Valeria, pero también los miedos escondidos, su relación con su propia madre, la historia del juguete siniestro que había llegado a sus manos y que había ido a parar a las manos de Valeria. ¿Era ese el origen de todo esto? Un ciclo de maldición que se repetía, condenando a las generaciones. Si voy a perder algo, que sea este ciclo. Al abrir los ojos, su mirada al muñeco estaba llena de fuego. Mañana será diferente. El sacrificio no seré yo. Las sombras se agitaron nerviosas. La risa del muñeco se apresuró, y sintió un viento helado que la atravesaba. Su estómago se encogió, y una imagen se formó en su mente, un lugar marcado por el dolor, donde todo había comenzado. La cueva, el lugar que le contó su abuela. La raíz del mal. Ahí está la clave. ¿Vas a huir, Lía? Las burbujas de la risa resonaban en la penumbra, burlándose de ella. ¿Una decisión completamente inútil? No lo creo. La determinación brotaba como una flor en medio del desierto. Voy por la verdad. El sacrificio no será en vano. Haré lo que sea necesario por Valeria. Con ese pensamiento, rompió la conexión con el muñeco. La oscuridad alrededor de ella se retorció, pero Lía sentía que, aunque el terror la acorralaba, su voluntad ardía. La angustia por su hija resonaba en su corazón como un tambor, y al girar su cuerpo, comenzó a caminar hacia la salida, descubriendo una ruta oculta entre las sombras. Las risas se convirtieron en gritos, y el monstruo en el muñeco lanzó un alarido de rabia. No puedes escapar. No puedes abandonar el juego. Pero ella continuó, decidida. Ya no iba a ser una víctima. El camino hacia la cueva era un laberinto de oscuridad, lleno de ecos que prometían horror, pero, a la vez, una esperanza diminuta brillaba ante sus ojos. Cada paso resonaba como un trueno en su mente, y su respiración se aceleraba. La cueva la esperaba, y dentro de su frío abrazo se hallaba la verdad. Que liberaría a Valeria o la condenaría a ambas eternamente. Pero había algo más, un secreto que Lía nunca imaginó que la conectaría aún más a su hija, y con esa sensación en el fondo de su ser, se adentró en la oscuridad, ya sin vuelta atrás. En la penumbra, una voz familiar susurró desde el abismo:
Mamá, siempre estuviste destinada a esto. La cueva la esperaba, y lo que encontraría allí era tan escalofriante que podría cambiarlo todo. Lía avanzaba, cada paso un eco de resiliencia en un mundo que podía devorarla en cualquier momento. La cueva era un laberinto oscuro, las paredes húmedas parecían respirar en sintonía con su miedo, como si las mismas piedras supieran que algo horrendo se ocultaba en su interior. El aire, espeso y frío, le golpeaba la cara como un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Valeria, su nombre, era un mantra, una súplica que le daba fuerza. Las sombras danzaban a su alrededor, susurros lejanos llenaban el silencio. Regresa, devuelve lo que tomaste. Las voces entrelazaban, un coro de almas atormentadas. Lía se detuvo un momento, la piel erizada, y la duda comenzó a infiltrarse en su mente. ¿Estaba realmente preparada para desenterrar la verdad? Cerró los ojos, recordando la historia que su abuela le había contado. Aquella vez, cuando la luna llena iluminó la casa, su madre la había advertido sobre un viejo mito. El nahual vive en la oscuridad, Lía. No lo mires a los ojos, te atrapará. Ahora sabía que ese terror no solo era un cuento de advertencia. Era parte de su realidad. Justo en ese instante, un sonido desgarrador resonó desde las profundidades de la cueva. Una especie de lamento que hizo que su corazón se detuviera. ¿Valeria? Su voz se convirtió en un susurro temeroso mientras se adentraba aún más. Las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones, símbolos antiguos que parecían moverse con vida propia, como ojos que la observaban. De repente, un frío helador le atravesó el cuerpo. Entre las sombras, una figura se delineaba. Era un reflejo de ella misma, un eco de su esencia. La otra Lía, con una risa burlona y unos ojos oscuros como el abismo. Nunca podrás escapar de esto, Lía. Eres parte del ciclo. La visión de su otro yo hizo que un sudor frío recorriera su espalda. Se dio cuenta de que no solo enfrentaba al nahual, sino a la oscuridad que también habitaba en su interior. No. Yo puedo cambiar esto. No seré una más, gritó, con una determinación que resonó en la cueva. Las risas se apagaron por un instante, sin embargo, la otra Lía sonrió con desdén. ¿Qué vas a hacer? ¿Revelar la verdad? La verdad duele, Lía. Hay más de lo que imaginas. Su risa le dejó una sensación amarga en la boca. La figura se desvaneció de inmediato, dejando a Lía sola ante una profunda grieta en el suelo, un abismo que parecía absorber toda la luz. Lía se acercó, sintiendo una fuerza magnética que la atraía hacia lo desconocido. La grieta parecía latir, pulsando en un ritmo ominoso que resonaba con su latido. Debía tomar una decisión, mirar hacia abajo y afrontar lo que había estado huyendo toda su vida, o dar la vuelta y dejar que otros pagaran por su decisión. La voz de Valeria, débil y desesperada, parecía provenir del fondo de la grieta. Mamá, ayúdame. Casi la hizo caer al suelo, una llamada desgarradora que la conectaba aún más a su hija. El abismo se estaba abriendo, y la verdad que siempre había temido estaba a un paso de ser revelada. Mientras luchaba con la decisión, un eco ancestral resonó: todo sacrificio tiene un precio. Lía, las advertencias de su abuela volvían a su mente, y con cada palabra, el horror se intensificaba. ¿Qué necesitas hacer, Lía?, se preguntó. ¿Qué tan lejos estás dispuesta a llegar por Valeria? Con una respiración profunda, Lía dio un paso hacia el borde. La oscuridad la llamó, susurrando secretos enterrados que podrían sellar su destino. La decisión se cernía sobre ella como una tormenta. ¿Era capaz de enfrentar lo que había despertado? Mientras se inclinaba hacia el abismo, una explosión de risa resonó en la cueva. Este es solo el comienzo, querida Lía. Lo que descubrirás podría acabar con todo lo que amas o lo salvará para siempre. Y en ese momento, mientras la derrumbada señal del tiempo estallaba a su alrededor, Lía sintió que su destino se estaba entrelazando con dos caminos opuestos. Buscar la verdad y arriesgarlo todo, o rendirse y perderlo todo por completo. La grieta parecía darle la respuesta, pero a un precio que podría ser devastador. Lía se preparó para precipitarse en lo desconocido, no sin antes pensar en Valeria y en la luz que aún podía brillar entre la oscuridad. ¿Pero qué forma tomaría esa luz? Lía sintió el pulso de la grieta vibrar a través de su ser.
La voz de Valeria llameaba desde las profundidades, cada nota en su llamado desgarrándola por dentro. «Mamá, por favor». La súplica estaba impregnada de terror, y el latido de su corazón se aceleraba, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. «Tengo que hacer algo», pensó mientras el miedo la consumía. Pero el abismo también prometía respuestas que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. Esta no era solo la búsqueda de su hija, era la batalla contra la oscuridad que había estado acechándola su vida entera. ¿Era Valeria un simple sacrificio en la historia o la pieza clave para liberarse? Se agachó al borde, la negrura la atrajo como un imán. ¿Qué hay ahí abajo?, preguntó en voz alta, una mezcla de curiosidad y terror inundando su voz. La grieta tembló respondido, y el eco de las almas perdidas pareció burbujear a su alrededor. Una luz tenue de color morado brotó del fondo, titilando como una estrella caída entre la oscuridad, llamándola a acercarse más. Si esto es un engaño, pensó, pero su instinto la instó a seguir adelante. La confianza en su propia voz se desvanecía, y en su lugar, era el sonido de las sombras, el susurro del nahual que se sentía más fuerte que nunca. Regresa resonó en sus pensamientos, una advertencia y una invitación al mismo tiempo. Lía cerró los ojos, respiró hondo y extendió la mano hacia la luz. Una electricidad recorrió su piel al tocar el borde de la grieta. En un parpadeo, una visión se le reveló. Su madre, su abuela y un sinfín de generaciones detrás de ellas, todas atrapadas en el mismo ciclo. El sacrificio, el nahual, la búsqueda de la verdad, todo era parte de un hilo retorcido que las unía a su destino. El aire a su alrededor se tornó denso, y un aliento frío se deslizó detrás de Lía. «No lo hagas», la voz de la otra Lía apareció de nuevo, oscura y tenebrosa. «Te convertirás en lo que teme». El abismo no solo contiene respuestas, también contiene tu ruina. «¿Qué sabes tú de mí?», gritó, sintiendo que la rabia anidaba en su interior. «No te quiero escuchar. Tú no eres yo». La otra Lía rió con malicia, y el sonido reverberó en las piedras, contorsionando la cueva como un eco de ironía. «Eres más de lo que piensas, Lía. La oscuridad no se ahoga, se alimenta. Todo lo que has esquivado volverá en su forma más oscura». En ese instante, Lía sintió que el abismo expiraba, algo más que solo una luz llamativa empezaba a surgir. Palabras descifradas, escenas de su vida, cada error y acierto cobraron vida ante sus ojos. Su infancia, los recuerdos felices con Valeria, pero también las sombras que siempre habían estado ahí, observando, esperando. «Valeria», gritó, su voz resonando con desesperación. La luz se hizo más intensa y la grieta a sus pies comenzó a vibrar con fuerza, como si estuviera viva. La fuerza de los ecos la envolvió, gritos desgarradores resumando de las profundidades. Lía dio un paso atrás, mareada por la visión del horror. Podía soportar lo que se avecinaba, enfrentar no solo al nahual, sino a todos los fardos de su vida. Con la voz de Valeria resonando en su mente y el horror a sus espaldas, entendió que la única salida era entrar. Así que, con un último aliento de determinación, Lía se dejó caer al abismo, el frío la tragó y en su descenso, se preguntó si encontraría la luz o si se convertiría en una sombra más. Y mientras caía, una risa fría y burlona reverberó por todo el lugar. ¿Sería su risa o la del nahual? Un nuevo secreto comenzó a desenredarse en la oscuridad. «Esto recién empieza», resonó en su mente, el eco de lo desconocido prometía más que solo respuestas. ¿Encontraría su camino para salvar a Valeria, o habría sellado su propio destino en la oscuridad del abismo? La caída pareció durar una eternidad. Lía cerró los ojos, atrapada entre el terror y la esperanza. El aire se volvió más denso a medida que descendía, como si el mismo abismo reclamara cada respiro. La luz morada que había visto antes se hizo más brillante, apoderándose de su visión, y por un momento, sintió que podría ser tragada. Pero, ¿sería esa la respuesta que tanto había buscado? Al final de la caída, un golpe blando la detuvo de repente. Abrió los ojos y se encontró tendida sobre una superficie húmeda y fría. El olor a moho y descomposición la golpeó de inmediato. Se incorporó lentamente, temblando y apenas respirando. A su alrededor, una caverna de dimensiones interminables se extendía,
iluminada tenuemente por hilos de luz morada que se retorcían como serpientes, la grieta por la cual había caído parecía cerrarse detrás de ella. Un vistazo más y ya no la vería. Un nudo se formó en su pecho. Valeria susurró, sintiendo el pánico crecer. Pronto, se dio cuenta de que no estaba sola. Sombras sin forma se movían entre las grietas de la pared. Algo acechaba, observando desde la oscuridad. ¿Dónde estás?, gritó, su voz resonando en el vacío, pero quedó atrapada en el eco de su desesperación. Fue entonces cuando escuchó la primera risa, un ruido aletargado y extraño que rompió el silencio como cristales de vidrio. Con el corazón en la garganta, se dio la vuelta, sus ojos recorriendo la caverna, las sombras comenzaron a danzar, y de entre ellas, una figura se materializó. Era un hombre de ojos vacíos, su rostro distorsionado en una sonrisa macabra que parecía burlarse de su sufrimiento. «Has llegado, finalmente. No muchos tienen el valor o la terquedad». Su voz era suave como el susurro del viento, pero causaba un escalofrío profundo. «¿Quién eres?», preguntó Lía, intentando mantener la calma, aunque sus manos temblaban. «Soy el guardián de los secretos que buscabas, la puerta entre la luz y la oscuridad», dijo el hombre, inclinándose como si la conociera. «Tu hija grita por ayuda, pero no sin un precio. Dímelo. ¿Dónde está Valeria?». Su voz se ahogó en la ansiedad, y la figura sonrió de nuevo, disfrutando de su tormento. «Ella está atrapada en la verdad, y la verdad tiene un costo. Tienes que enfrentarte a tus propios demonios, Lía». Las sombras danzaban de nuevo, acercándose lentamente. Cada sombra es un recuerdo. Cada grito, una historia no contada. A medida que el miedo y la confusión la invadían, Lía recordó la visión en la grieta, recuerdos de su infancia, escenas de felicidad y dolor. Pero aquí, en este lugar, esos recuerdos tenían una forma. Todo lo que había intentado enterrar resurgía con fuerza, un torrente de arrepentimientos y decisiones. De repente, el guardián hizo un gesto con la mano, señalando hacia la penumbra. «Prepárate para encontrar lo que más temes. Porque aquí, las sombras realmente son tu reflejo». Lía sintió una ráfaga helada y una presencia abrumadora la rodeó. Figuras conocidas comenzaron a manifestarse, sus propios errores tomaban forma y, entre ellos, distinguió a Valeria, atrapada y suplicante. «Mamá», gritó la pequeña, el terror pintado en su rostro. Lía se sintió desvanecerse desde el interior. La desesperación la consumía, pero el calor del amor por su hija encendió una chispa en su corazón. «¿Cómo puedo salvarla?», preguntó, desafiando al guardián. «La sombra que la atrapa es la misma que te ha seguido toda tu vida. Tienes que decidir, ¿pelearás o te rendirás a la oscuridad que siempre has temido?». La risa del guardián resonaba en la caverna, un eco incesante de su cruel juego. Lía se quedó en silencio, consciente del abismo que se abría ante ella. Aferrándose a la luz de Valeria, respiró hondo. «No voy a rendirme», resonó su voz, firme y desafiante, pero un clamor acompasado comenzó a retumbar en la caverna. Era un recordatorio de que la lucha apenas había comenzado. Un nuevo enemigo había surgido de las sombras, y Lía se daría cuenta de que cada paso hacia la verdad podría costarle más de lo que estaba dispuesta a pagar. Mientras la negrura se deslizaba hacia ella, notó que el costo sería más que solo su vida. ¿Sería capaz de enfrentarse a sus propios demonios para salvar a Valeria, o caería en la trampa del guardián del abismo? La caverna temblaba, y el eco de su destino resonó en sus oídos. La elección estaba a punto de hacerse inevitable, y la oscuridad estaba lista para reclamarla. Podría convertirse en la luz que su hija necesitaba, o se dejaría arrastrar por el abismo que siempre había temido. Lía quedó paralizada mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, un susurro constante de secretos olvidados que parecían clamar por su atención. No sabía si debía avanzar o retroceder, pero el grito desgarrador de Valeria resonaba en su mente, empujándola hacia adelante. «Mamá, ayúdame». Las figuras emergentes tomaron forma. En un rincón, se vislumbraba a su padre, sus ojos llenos de decepción y dolor, la tristeza reflejada en su rostro. Lía sintió como un frío profundo le atravesaba el pecho, un recordatorio de los días en que se sintió abandonada. Se adhirió a la luz morada que aún iluminaba la caverna, buscando fuerza en su resplandor.
¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Susurró, un hilo de desesperación escapándose de sus labios. El guardián sonrió, disfrutando de su angustia. Porque cada sombra que enfrentas es un pedazo de ti misma, Lía. Tu pasado no puede ser ignorado. La voz del guardián reverberaba, convirtiéndose en un eco que retumbaba por los pasillos oscuros. Él extendió su mano, señalando otros recuerdos, su primer amor, la traición que nunca perdonó, las decisiones que la llevaron a este abismo. Mamá, no los escuches. Valeria gritó de nuevo, su voz temblorosa retumbando en el aire gélido como un cristal quebrándose. Solo ven por mí. Lía luchaba entre sus propios recuerdos y el deber de salvar a su hija. Sus manos temblaban con la tensión del momento, pero dio un paso adelante, ignorando las sombras que intentaban atraparla. «Deja a mi hija en paz», gritó, su voz resonando con un furor inesperado. En ese instante, las sombras vacilaron, como si un rayo de luz les hubiera golpeado, los rostros familiares comenzaron a fragmentarse y desvanecerse, devorados por la oscuridad en una danza grotesca. Sin embargo, Lía sabía que el verdadero enemigo aún estaba por venir. Una risa burlona llenó la caverna, provocando que su piel se erizara. Un nuevo susurro en el aire, mucho más profundo, hacía eco en sus oídos. El guardián no es el único que guarda secretos. De pronto, una figura mayor emergió entre las sombras, un ser cuya silueta era tan oscura que absorbía la luz a su alrededor. He estado esperando a que finalmente te enfrentes a tu sombra más oscura, Lía, dijo una voz cargada de melancolía y odio. Los ojos de Lía se agrandaron de terror. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblando, aunque intentaba mantenerse firme. Soy quien construyó el abismo en el que ahora te encuentras. Tus decisiones me han dado vida. He liderado a los perdidos a mi reino y ahora estoy aquí para reclamar lo que es mío, contestó la figura, su risa resonando como el redoble de un tambor. Lía sintió que un sudor frío empezaba a desbordarse por su frente, consciente de que este era el momento decisivo. No te tengo miedo, gritó, pero la mentira la abandonó tan pronto como pronunció las palabras. La verdad se asomaba detrás de su valentía. Entonces, ven y enfréntame. Descubre el verdadero precio que estás dispuesta a pagar por tu hija, la figura invitó, extendiendo una mano hacia ella, revelando una oscuridad que parecía tener vida propia. Lía retrocedió, aterrada por la elección inminente. Mientras la superficie de la caverna comenzaba a moverse y temblar, sintió un profundo deseo de escapar, del miedo que amenazaba con consumar su vida. Pero la luz morada de Valeria seguía guiándola, clara y brillante. «¿Y si en lugar de una batalla, ofrecieras un pacto?», propuso el guardián, sus ojos vacíos llenándose de una inquietante curiosidad. La caverna reverberó con una tensión evidente, cada ser en la oscura prisión contenía la respiración, esperando la respuesta. El tiempo se detuvo en ese instante, el corazón de Lía palpitando con desesperación. Tenía que decidir, confrontar a esa sombra aterradora o arriesgarse a hacer un pacto que podría llevarla más allá de lo que jamás imaginó. La oscuridad retumbaba a su alrededor, amenazando con hundirla. ¿Aceptas el desafío o te someterás a la propia oscuridad que has creado? El eco de su propia voz resonó en su mente, las sombras danzaban, y el abismo se abría más y más. ¿Qué elegiría? La voz de su hija era un canto de esperanza. El camino hacia la verdad se tornaba más complicado, y el eco de su decisión resonaría en cada rincón. Pero, ¿sería capaz de enfrentarse, finalmente, a la sombra que la había perseguido toda su vida? Las luces moradas comenzaron a parpadear, y todo en la caverna parecía estar a punto de romperse. La elección estaba por hacerse, y el tiempo se deslizaba rápidamente. ¿Qué le depararía a Lía el abismo? Lía sintió como el aire se volvía más denso, cada respiración era un combate contra el terror que se cernía sobre ella. Miró hacia Valeria, atrapada entre sombras, y entendió que el amor de una madre podía ser la única luz en esa oscuridad. «Nunca dejaré que te lleve», gritó Lía, avanzando hacia el centro de la caverna. Los ecos de las almas en pena retumbaban en sus oídos, pero no podía ceder ante el miedo que la acosaba. Necesitaba ser valiente, no solo por ella, sino por su pequeña.
El guardián y la figura oscura se cruzaron, sus sonrisas retorcidas le enviaron un escalofrío por la columna vertebral. ¿Crees que tu amor puede vencerme? He estado aquí desde el principio, replicó la sombra con voces múltiples, convirtiendo cada palabra en un eco escalofriante. Lía recordó las historias que su abuela le contaba, donde el valor, la verdad y el amor eran las armas que podían desafiar a cualquier demonio. Con cada paso, sintió que la luz morada crecía más intensa. Se aferró a la esencia de Valeria, la energía brillante de su amor. Quiero salvarla, y lo haré, gritó, desafiando el abismo que se cerraba a su alrededor. La claridad se hizo en su mente, no era solo su hija la que necesitaba ser liberada, sino también ella misma. Si debo enfrentar mis miedos y sacrificios, que así sea, pensó, las sombras comenzaron a girar más rápido, presionándola. No puedes, desafiaron, burlándose de su determinación, pero Lía siguió adelante, rompiendo el ciclo de terror que había vivido. Se detuvo frente a la figura oscura, que ahora parecía temerle. Tu poder se nutre del miedo. No me temeré más, declaró. Lía sacó el diario, donde encontró las palabras de su abuela, para romper el ciclo, debes enfrentar tu propia verdad. La caverna tembló mientras recitaba las palabras. La figura se retorcía, gritando en una mezcla de furia y perplejidad. La voz del guardián se unió al clamor, no puedes liberarte de mí. Pero Lía siguió adelante. Valeria, confía en mí, dijo, sintiendo el hilo que las unía. La luz morada estalló en la caverna, iluminando las sombras. Tu oscuridad no me atrapará. Este es el final de este ciclo. No. Esto no es un juego, gritó la figura oscura, su voz conteniendo un terror profundo. Pero ya era demasiado tarde. A medida que Lía culminó el ritual, la luz empezó a consumirlo todo, el dolor, los miedos, las sombras. La caverna comenzó a desmoronarse, las almas atormentadas se unieron en un gran grito de alivio, en una explosión de luz y energía, Lía sintió que el peso del mundo caía y, al mismo tiempo, la verdadera conexión con su hija se volvía inquebrantable. Te tengo, Valeria. Siempre estaré contigo, prometió, con un último estremecimiento, el lugar se iluminó y la figura oscura se desvaneció, llevándose consigo toda la oscuridad que había acechado a la familia durante generaciones. Lía y Valeria estaban juntas, envueltas en una luz brillante, la cueva, ahora vacía y silenciosa, ofrecía un espacio de paz. Las sombras se desvanecieron, liberando a las almas atrapadas. Lía se sintió ligera, como si una carga inmensa se hubiera levantado de sus hombros. Se giró hacia Valeria, que la miraba extasiada. Mamá, murmuró la pequeña con una sonrisa que iluminaba el lugar, y Lía supo que habían ganado. Juntas regresaron a la casa, dejando el abismo atrás. Afuera, la noche había cambiado. La luna brillaba en el cielo, reflejando una claridad nueva. Los murmullos de terror se habían convertido en susurros de esperanza. Lía apretó la mano de Valeria, sintiendo cómo la conexión entre madre e hija era indestructible. Siempre estaremos juntas. Nunca más dejaremos que la oscuridad nos alcance, susurró Lía. Se despidieron del pasado, y con cada paso hacia el futuro, su amor seguía tejiendo la luz entre las sombras, ahora todo había cambiado. Las leyendas de Tamaulipas ya no eran un cuento de terror. Eran un recordatorio del poder del amor y la valentía de enfrentar lo desconocido. Lía había roto el ciclo, y con el tiempo, se convirtió en una leyenda propia, una que inspiraría a las generaciones a seguir. Era su momento de paz, pero la vida continuaría con nuevas historias. Y aquellas memorias en el corazón siempre fueron el inicio de un nuevo capítulo. Ahora que has llegado hasta aquí, es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Necesitas estar presente en cada aventura. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas historias increíbles. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensas. Finalmente, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para hacerlo.